Este es un pequeño monitor portátil para mi impresora 3D. Permite ver el estado actual de una impresora 3D en forma remota y totalmente inalámbrica mediante el uso de la API de Octoprint. En este video intentaré explicar paso a paso el diseño, el proceso de impresión 3D y el ensamblaje. Antes de comenzar, algunas consideraciones. El monitor debe obtener información sobre el estado actual de la impresora 3D en cualquier parte de mi casa. Debe funcionar con una batería y debe poder cargarse vía USB. El diseño debe autocontener todo el cableado y el hardware. Comencemos. Para este proyecto se necesita un Raspberry Pi con su respectiva tarjeta microSD, una pantalla OLED de 128 x 64 píxeles, algunos pocos cables, algunos cuantos, una batería LiPo de 3.7 volts, un cargador de baterías LiPo, un convertidor Step Up para elevar el voltaje de 3.7 a 5 volts y un módulo ADC para leer el voltaje de la batería. Esto es opcional. Lo primero es instalar el sistema operativo en la tarjeta SD del Raspberry Pi. Para ello se debe descargar la última versión de Raspbian Lite desde su sitio web. Una vez descargada la imagen, voy a grabarla utilizando el comando dd en Linux. Una vez conectada la tarjeta SD, asegúrate de identificarla muy bien, porque el comando dd es muy peligroso. Con el comando sudo fdisk-l se puede identificar la tarjeta. En mi caso, la tarjeta microSD corresponde al dispositivo mostrado en pantalla. Y ahora voy a quemar la imagen de Raspbian sobre ella con el comando dd. Aquí es importante saber que IF significa Input File o archivo de entrada y OF significa Output File o archivo de salida. El archivo de entrada es la imagen de Raspbian descargada y el archivo de salida es el dispositivo de la tarjeta SD. La bandera Status igual Progress es opcional y permite saber el estado actual del proceso. Una vez terminado el comando, el Raspberry está listo para arrancar. Pasamos ahora a la configuración de la red Wi-Fi. Conectamos la tarjeta SD nuevamente al PC o portátil y buscamos un archivo llamado wpa-supplicant.conf ubicado en el directorio mostrado en pantalla y escribimos dentro la información de la red inalámbrica. Ahora, para realizar todos los ajustes en forma remota, debemos crear un archivo vacío llamado SSH en el directorio boot. Esto permite posteriormente abrir una sesión remota usando SSH. El módulo I2C no viene activado por defecto en Raspbian y la pantalla OLED se comunica vía justamente I2C. Para activarlo simplemente establecemos una sesión remota usando SSH mediante la terminal directamente. Una vez establecida la sesión remota, ejecutamos el comando raspi-config. Luego, usando el teclado, nos vamos a la sección llamada Interface Options y seleccionamos I2C. Para salir le damos una vez a la tecla Tab y seleccionamos Finish. Con esto terminado, podemos pasar ahora a la electrónica. Los componentes de hardware fueron conectados en base al diagrama que se muestra en pantalla.
El Raspberry Pi posee dos puertos I2C, de los cuales ya activamos uno en la sección anterior, y también posee algunos pines de alimentación que se pueden utilizar. Estos pines no se deben usar para dispositivos de alto consumo de corriente porque podría morir el Raspberry Pi. La pantalla SSD 1306 requiere 4 cables para funcionar correctamente: el voltaje de alimentación VCC, el de tierra GND y 2 cables adicionales llamados SCL y SDA que son necesarios para comunicarse vía I2C con la pantalla. Entonces, si conectamos el pin de 5 V, el de tierra y los de comunicación del Raspberry Pi con sus pares en la pantalla, estaríamos ya en condiciones de utilizar la pantalla. ¿Cómo puedo saber si he conectado correctamente la pantalla? Bueno, existe una herramienta en Raspbian que permite detectar qué dispositivos están conectados vía I2C. Simplemente abrimos una sesión remota usando SSH y ejecutamos dentro de la Raspberry Pi el comando I2C detect espacio -y espacio L. Este comando nos dará la dirección I2C de la pantalla y si no está conectada no mostrará nada. Veamos si la pantalla funciona correctamente. Aquí he conectado el puerto micro USB de alimentación del Raspberry Pi a un cargador USB. Ahora que la pantalla funciona correctamente, veamos si muestra el estado actual de la impresora 3D. Fuera de cámara copié un script de Python y un servicio para systemd al Raspberry Pi. El script es para obtener la información desde Octoprint y el servicio es para que dicho script se ejecute durante el arranque. Puedes encontrar los archivos en la descripción de este video. Se ve que tanto el script como el servicio funcionan, por lo que ahora voy a calentar el hotend y la cama caliente de la impresora 3D por medio de la interfaz web de Octoprint. Como se puede ver, la pantalla funciona correctamente. Ahora pasaré a explicar el resto de la electrónica. Como ya deben saber, el Raspberry Pi funciona con 5 volts. Como ya deben saber, el Raspberry Pi funciona con 5 volts. La batería proporciona un voltaje nominal de 3.7 volts, por lo que este debe ser convertido a 5 volts por medio del convertidor Step Up. Este convertidor que estoy utilizando posee un potenciómetro que permite ajustar el voltaje de salida. Mucho cuidado con esto porque el Raspberry Pi podría dañarse si el voltaje de salida es demasiado elevado. Veamos si el Raspberry Pi funciona ahora con la batería. La batería se conecta al módulo TP4056 directamente y el voltaje de carga proviene de una fuente de alimentación externa, en este caso desde una fuente USB. El problema con el módulo TP4056 es que no desconecta la batería del sistema mientras se carga, haciendo que la batería incluso nunca llegue a cargarse completamente. Este es un circuito muy sencillo basado en un MOSFET que permite desconectar la batería del Raspberry Pi cuando se conecta a la fuente USB y así la batería deja de alimentar el sistema. Cuando se desconecta el cargador USB, la batería se vuelve a conectar al Raspberry Pi continuando su funcionamiento. Si tu módulo para cargar la batería posee este mecanismo llamado load sharing, este circuito no es necesario. Voy a comprobar primero que el voltaje es el correcto y luego voy a conectar el Raspberry Pi con la pantalla al resto de los componentes. Una vez comprobado todo, pasamos al diseño 3D. En cuanto al diseño 3D,
No voy a hacer un comentario detallado sobre cada paso que ejecuté para poder lograr la pieza final, sino que más bien haré un breve resumen de las operaciones que realicé para poder alcanzar la pieza final. Entonces comencé la pieza con un dibujo muy sencillo, como ven en pantalla, que luego extruí utilizando el Workbench Part Design. Algo muy sencillo, muy simple. Posteriormente creé otro dibujo en esta parte del monitor, en esta arista, con el objetivo de remover todo el material de aquí, de esta pieza, quedando la pieza hueca por dentro, ya con una pared interna para poder montar los componentes de hardware. Luego creé algunos sketches, algunos dibujos que me permiten remover el material necesario en esta zona para poder montar la pantalla. Primero el corte principal para ubicar el cristal de la pantalla y luego dos otros vaciados que me permiten montar la tarjeta de la pantalla correctamente, como pueden ver aquí en pantalla. Posteriormente lo que hice fue, por medio de un sencillo dibujo, creé las extrusiones necesarias para poder ubicar el Raspberry Pi dentro del monitor, viéndose de esta manera la pieza. Luego creé otro dibujo un poco más complejo que el anterior, que me permite ubicar los componentes, o más bien me permite crear las extrusiones necesarias para poder deslizar los componentes de hardware en el monitor sin la necesidad de utilizar tornillos ni algún tipo de pieza especial. Son solo unos soportes que permiten dejar los componentes de hardware de una forma bien ajustada. Y esto se ve así. En estos compartimentos o en estos espacios van ubicados la batería aquí abajo, el cargador de batería USB aquí en el lado y arriba el convertidor step up para elevar el voltaje de la batería de 3.7 volt a 5. Luego creé algunos vaciados para poder extraer correctamente o más fácilmente la tarjeta SD del Raspberry Pi, que va en esa dirección. Primero un vaciado auxiliar para remover la tarjeta un poco más rápido o más fácil, y el slot propiamente tal. Posteriormente dos extrusiones más para atornillar en esta parte el módulo ADC para poder leer el voltaje de la batería. Luego creé una plataforma, que es esta que aparece aquí, que es para ubicar la tarjeta que mostré anteriormente para desconectar la batería cuando el monitor se encuentra alimentado por una fuente de alimentación externa. Creé también una extrusión más en el panel, en la parte trasera de la pared interna del monitor, para ubicar aquí dentro un interruptor para encender y apagar el monitor a voluntad. Continué luego con el vaciado de esta plataforma de aquí para poder montar la tarjeta esta que yo mismo diseñé, y para ubicar otro slot aquí adentro con el objetivo de ubicar un puerto USB estándar dentro de este espacio de aquí, y además algunos otros vaciados que me permiten ubicar de mejor manera la tarjeta que antes mencioné, el puerto micro USB y el puerto USB estándar quedó aquí en el medio. Finalmente, utilizando otro dibujo, creé las extrusiones necesarias para montar un pequeño teclado que consiste de 5 botones, y por supuesto creé los vaciados necesarios para dar acceso a los botones hacia la parte frontal del monitor, y adicionalmente también agregué en esta parte aquí un pequeño vaciado que lo voy a mostrar a continuación para ubicar una goma. Luego generé un nuevo vaciado ahora en el piso del monitor, en esta parte, con el objetivo de crear una ventilación pasiva
para el Raspberry Pi 0. Porque el Raspberry Pi obviamente se calienta y conviene que esté correctamente refrigerado o ventilado en este caso. Y aquí tenemos ya el primer slot de esta ventilación que viene a continuación. Como mencioné anteriormente, un pequeño slot, un pequeño vaciado aquí en la parte delantera para ayudar a la operación de los botones, y de manera que esto va a ser cubierto por una goma que también ha sido impresa en 3D. Y ya para ir completando el diseño al menos de la parte principal del monitor, creé una pequeña decoración aquí en la parte lateral, con el objetivo de ahorrar un poco de material y crear una pequeña decoración aquí en el lado. Y con un patrón lineal simplemente lo que hice fue clonar este vaciado en esta dirección 6 veces, de manera que se genere una pequeña rejilla de ventilación para poder sacar un poco del calor en forma pasiva desde el Raspberry Pi 0. Las decoraciones que le apliqué al monitor son simplemente redondeos y cortes. Redondeos, como pueden ver aquí en los redondeos principalmente en todas las esquinas, y algunos cortes en la base del monitor. Y bueno, aquí ya tenemos básicamente la pieza terminada. Ahora quisiera mostrarles cómo se ve aproximadamente, cómo se ve el monitor ya con el hardware instalado. Entonces lo primero que tengo acá es la tarjeta esta que yo diseñé en KiCad para desconectar la batería. Se ve así. El Raspberry Pi 0 va aquí por debajo. La tarjeta de la pantalla está aquí en el frente con sus respectivos agujeros. El convertidor Step Up aquí arriba está ubicado. El cargador de batería va aquí abajo. Y la batería, el teclado. Esta también es una tarjeta que yo diseñé por mi propia cuenta. Estas dos tarjetas las diseñé yo por mi propia cuenta, pero el resto las encontré en distintos sitios. Y finalmente el interruptor que va aquí atrás. Y para finalizar ya, la batería que está aquí abajo. Y queda pendiente el módulo ADC para poder leer el voltaje de la batería, que va entre estos dos cilindros de aquí. Sin embargo, no encontré el que yo tengo, por lo tanto no lo puedo mostrar en pantalla. Así que así se ve más o menos el monitor. Y ya como último detalle puedo mostrar, esto simplemente es una imagen que está puesta justamente aquí. Es una imagen que yo utilizo también en el monitor. Bien, con esto ya concluimos el diseño. Esto fue un breve resumen de las operaciones que utilicé o que realicé para poder llegar a la pieza final. Y con esto terminado ya podemos pasar a la impresión 3D. Y bueno, aquí tenemos la carcasa del monitor impresa en PETG de la marca Das Filament. Hubo algunos detalles menores, pero en general la pieza quedó muy bien. Los insertos metálicos para los tornillos fueron instalados fuera de cámara usando un cautín. Lo más difícil fue pasar de este estado a este estado. El proceso de ensamblaje lo voy a adelantar en esta parte.
Aquí tenemos el monitor ya terminado. Como ven, muestra la información actual de la impresora 3D funcionando en forma inalámbrica. Fuera de cámara agregué algunos botones al monitor para poder controlar la impresora y realizar ciertas operaciones, como comenzar una impresión, calentar el hotend o hacer homing. Hay varios aspectos del monitor que se pueden mejorar, como el diseño 3D y el rendimiento de la batería, pero eso quedará para algún otro episodio futuro.